Muy bien. Antes de seguir con el programa, quisiera invitar a las personas que están al fondo del espacio que pueden tomar asiento acá adelante, por favor. Acá hay una mesa para ustedes, ¿sí? Para seguir profundizando más en el reto educativo, quiero invitar a Luciana Vázquez, periodista de La Nación Argentina, que moderará el panel. Un fuerte aplauso para ella, por favor. A continuación vamos a presentar a nuestros 4 panelistas del día de hoy. Quiero invitar a Rosana Castrellón, ex vicecanciller de Panamá y actual vicepresidenta de la Fundación Unidos por la Educación de Panamá. A continuación quiero invitar a Emiliana Vegas, actual jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestro siguiente panelista es Luis Enrique García, fundador de Enseña por Colombia, ex viceministro de Educación de Colombia y actual CEO de Educas América. Por último, quiero invitar a Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación tan desafiante en muchos sentidos y por la oportunidad de estar conversando sobre los temas que nos apasionan a todos, que es la educación en nuestra región, los desafíos pendientes que tiene. Vamos a tener una hora de debate. La primera media hora vamos a intentar alcanzar una definición de los 2, 3, 4 problemas principales que la región enfrenta todavía en términos educativos. Y en la segunda media hora vamos a tratar con este distinguido panel de señalar algunas propuestas, vías de solución, vías de avance. Lo vamos a plantear como una conversación que destaque los dilemas, las diferencias, el debate y también que logre construir algunos territorios comunes si es que eso es posible. Así que bueno, arrancamos para ser puntuales. Emiliana, me señalabas en bambalinas, mientras escuchábamos la exposición de Andreas, un detalle que te llamó particularmente la atención, que era el gráfico que mostraba el desempeño de Vietnam y esa comparación entre el 10% de los chicos de sectores más vulnerables y los niveles que alcanzaban en Vietnam, que eran altos, comparado con el 10% de los chicos de niveles altos de una región como América Latina, de países en América Latina, que alcanzaban, aún viniendo de sectores muy acomodados, alcanzaban niveles muy bajos. Y Andreas Schleicher lo que mostraba allí era que aún viniendo de sectores vulnerables, Vietnam podía intervenir educativamente en el destino de esos chicos y transformarlos. Pero vos tenías un análisis que aportaba otra dimensión que no estaba en la exposición de Andreas, que me parece interesante para empezar a plantear un primer dilema de la región. ¿Cómo es ese análisis, Emiliana? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Tomás, a todos los organizadores de Teach for All, de esta conferencia. También para mí, ¿me escuchan? También para mí es un gran gusto estar acá. Yo soy una fanática seguidora de Teach for America, Teach for All y todos los enseñan en Latinoamérica y admiro muchísimo el trabajo que hacen todos ustedes. Así que realmente un honor estar aquí. Y bueno, lo que le comentaba a Luciana es que cuando nosotros vimos los datos de PISA, este año por primera vez se cambió un poco la metodología y se trató de estimar cuáles eran el porcentaje de los estudiantes, vamos a decir, de los jóvenes de 15 años de edad que participan en el
sistema educativo y que están fuera del sistema educativo. Y una cosa que llama mucho la atención es que en América Latina, en todos nuestros países, hemos hecho avances enormes en incorporar más y más alumnos de 15 años de edad a las escuelas. No quiere decir que no hay deserción, obviamente todavía tenemos un gran problema de deserción, pero en comparación con Vietnam, tenemos muchos más alumnos de 15, o muchos más jóvenes de 15 años de edad en el sistema educativo, y por tanto me parece un poco injusto, esa fue la palabra que yo usé, que nos diga Andreas, a quien también admiro y respeto muchísimo, que Vietnam lo hace muchísimo mejor, porque en realidad muchos de sus jóvenes no están representados en la prueba PISA. Ese era mi análisis. Me parece interesante lo que plantea Emiliana, porque de lo que se trata entonces, el gran tema que queda instalado con esa observación es que aparentemente cuantos más chicos de sectores vulnerables efectivamente están adentro de la escuela, los resultados son más difíciles, los buenos resultados educativos son más difíciles de alcanzar. ¿Qué pensás, Nivia, en relación a Panamá, en esa historia educativa? ¿Cómo ha funcionado esa inclusión y la calidad educativa en relación a esa inclusión? Bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy emocionada de ver a tantos jóvenes comprometidos con la educación. Yo creo que el mundo se cambia con una idea y con un compromiso activo, así que gracias por estar aquí y gracias por pensar que pueden transformarla. Quiero empezar diciéndoles eso. Lo segundo que les quiero comentar, que en el caso de Panamá, definitivamente donde naces determina la calidad de la educación que recibes. Es algo que hemos podido comprobar tanto en la prueba PISA 2009 cuando participamos. El índice socioeconómico y cultural es impresionante cómo incide en los resultados de la prueba. Ocurrió también en la prueba TERCE. Entonces, ¿qué es lo que significa eso a nuestra forma de verlo? No, significa que desafortunadamente la escuela no está haciendo su papel. La escuela tiene que ser un espacio de esperanza. La escuela tiene que ser un nivelador social. La escuela tiene que ser un ascensor para que se cumpla el contrato social. Entonces, lo que está ocurriendo es que está reproduciendo los patrones de pobreza. Eso es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque básicamente, por ejemplo, en mi país, el 30% más pobre tiene 5 años de escolaridad acumulada versus el 10% más rico que tiene 14 años. Necesitamos que nuestros niños estén en la escuela, que no salgan de la escuela, pero además que tienen un derecho a educación de calidad. Entonces, básicamente lo que nos viene a la mente en este momento es que desafortunadamente en la región más inequitativa del mundo, los patrones de desigualdad se están reproduciendo en la escuela. Eso no es bueno. Y no digo que en toda Latinoamérica, porque hay países como Chile, donde ha cambiado ese paradigma de alguna manera que se ha demostrado en las pruebas, pero en muchos de nuestros países sí. Entonces, tenemos que romper el esquema del destino manifiesto. Porque pareciera ser que donde naces, si determinas la educación que recibes, implica que no, en lo que se llama en psicología el locus de control externo es lo que determina, tu entorno determina tus circunstancias. Tenemos que empoderar a nuestros niños y tenemos que hacernos responsables de un sistema que ha sido industrial, que ha promovido la cobertura, pero que al final del día lo que tiene que hacer es hacer sentir a todos los actores responsables. Luis, en esta especie de gran dilema y gran dicotomía entre la inclusión, logramos que haya chicos que vayan a la escuela comparado con Vietnam, por de pronto, ¿no? Mayor cantidad de chicos, esto que se llama la tasa de escolarización neta, que si sos un adolescente, la cantidad de adolescentes que hay en un país, bueno, ¿qué porcentaje de esos adolescentes que deberían estar en la escuela secundaria efectivamente están en la escuela secundaria, por ejemplo? Tasa de escolarización neta del secundario en América Latina es alta. En Chile es del 83.8, en Argentina del 83.3, bueno, en la región, en Perú es del 70%, es decir, casi todos los chicos, o buena parte de los chicos que tendrían que estar en la secundaria, están en la secundaria, pero no están aprendiendo. Entonces, la cuestión ahí es más un problema estructural de la pobreza de los países de América Latina, o es un problema estructural del sistema educativo que no le logra enseñar a la pobreza?
Muchas gracias y un saludo también a todos los copanelistas y a todos los participantes, muy entusiasmado de estar acá. A ver, yo creo que utilizas un término que me parece importante, que es esa dicotomía. Yo creo que en educación estamos llenos de falsas dicotomías. O es acceso o es calidad, o enseñamos matemáticas y ciencias o enseñamos habilidades para la vida, o pasamos mucho tiempo en la escuela o decidimos jugar y entonces ese es un tema que en general, en mi opinión, es un engaño y a veces creo que los países latinoamericanos sucumbimos al engaño de pensar que el compromiso del aprendizaje a altos niveles para todos los estudiantes involucra sacrificios que no estamos dispuestos a hacer. Entrando particularmente al tema del acceso, cuando uno mira la historia del acceso en América Latina, lo que se encuentra es que hace un par de décadas, cuando fundamentalmente los organismos internacionales empezaron a, de alguna manera, poner en la palestra pública la crisis de acceso, de inclusión en el sistema, los países rápidamente se motivaron a resolver un problema y lo hicieron de manera bastante efectiva. Cuando uno mira la historia de acceso a América Latina, es bien importante lo que ocurrió en 2 décadas o en menos de 2 décadas. Los países tomaron acciones decididas y eso los llevó a lograr esos resultados. Luego, yo de ninguna manera pretendería decir que fue un fracaso hacer eso a cambio de la calidad, porque no es lo uno o lo otro. América Latina logró llevar a sus estudiantes a la escuela y si no lo hubiera hecho estaríamos mucho peor que hoy y es bien importante reconocer ese logro por parte de América Latina. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de calidad? Que el acceso es mucho más medible. En últimas, el acceso es ¿tienes o no tienes a un chico sentado en la escuela? Es muy fácil de medir y en últimas lo resuelves con unas medidas relativamente sencillas, muy costosas pero sencillas, o haces dobles turnos en las escuelas y entonces sientas a un chico en una silla y empieza a aprender algo, o construyes una nueva escuela o implementas infraestructura en zonas rurales. Pero cuando se trata de la calidad, las respuestas no son tan sencillas, porque tienes que entrar a hacer unas correcciones de orden mucho más complejo que llegan al salón de clase, a las prácticas educativas, a la profesión docente. Luego, lo que yo creo es que ese reto de la calidad en buena medida está mediado por 2 temas. Lo primero, el hecho de que las respuestas no son tan fáciles como en el acceso y eso lo tenemos que reconocer. Y lo segundo es que para lograr dar pasos en materia de calidad es importante reconocer que tenemos que hacer reformas sistémicas. Y termino con una cosa, cuando ayer Elías decía ¿qué harías si fueras 10 veces más valiente? Yo pensaba, si yo hubiera sido 10 veces más valiente mientras hubiera sido viceministro, hubiera ido al Congreso y hubiera hecho una reforma que no hice. Porque hay que ser muy valiente para hacer las reformas que necesitan nuestros países que transforman temas de calidad y ahorita cuando Andreas nos hablaba, veía uno varias cosas que se resuelven en los congresos de cada uno de los países. Vamos a retomar esa reforma en la segunda media hora para las propuestas, pero súper interesante. Tomás, tanto Schleicher como aquí en el panel se señalan algunos logros educativos chilenos en términos de reducción o de el camino hacia una gradual reducción de esa brecha entre los sectores vulnerables y los sectores altos y medios en el sistema educativo en términos de resultados de calidad, de aprendizajes de calidad. Sin embargo, aún cuando se reconozcan esos avances, Chile, que tiene los mejores resultados de América Latina en las pruebas PISA o en las pruebas TERCE, encabeza una región que está muy por debajo del promedio de los países desarrollados en términos educativos. Entonces, ¿cuál crees vos que es el principal problema? Es decir, ¿sigue siendo una cuestión demográfica y de condiciones de las masas que han ingresado al sistema educativo, del capital cultural con el que llegan, de la pobreza con el que llegan al sistema educativo, accedieron al sistema educativo, pero sigue sin funcionar lo que pasa ahí adentro? ¿Hay algo de eso? Bueno, a todos muchas gracias por estar acá y por ser valiente en cierta medida en cruzar ese camino ayer. Yo creo que el problema, voy muy en la línea de Luis Enrique, de que no hemos sido consistentes y valientes en tener una agenda a largo plazo que conocemos hace muchos años. O sea, lo que dice Andrés acá no es algo nuevo, es algo que desde el año 2006 yo lo he escuchado incluso antes. Pero llama la atención que a medida de que las personas que saben de educación llegan al Congreso o llegan al gobierno, cambian la agenda. O sea, el tema del liderazgo educativo, el tema de capacidad, el tema de invertir en los más
en los que menos tienen. El tema de expectativas es algo que sabemos desde el año, por lo menos hace 20 años. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa de que sabiendo eso no es la prioridad? Y ahí es donde uno ve cómo los grupos de interés analizan esta información como más les conviene. O sea, algunos ven solamente la foto de que Chile ha mejorado mucho, es verdad, pero también Chile en el fondo está a un nivel muy bajo en calidad y equidad. Otros solamente ven la foto y ven la película, y cada uno analiza esto como más le conviene un poco para justificar su propia agenda. Creo yo que lo que ponen acá Andreas Schleicher es, se podría decir, lo más científico que hoy día hay. Obviamente no es completo, se le podría agregar mucho más, pero es impresionante. Mi punto de vista es que finalmente tratamos o sea, uno, no hay una agenda a largo plazo, no hay un consenso a largo plazo que es conocido, y segundo, mucha discusión tiene que ver con el qué, y lo que nosotros creemos es que tiene que ver con el quién. Se trata de personas finalmente haciendo ese cambio, y esas personas trabajando en comunidades donde hay muchas cosas que la política pública no regula. Por supuesto que puede ayudar, pero creo que falta esa aterrizada al terreno que hoy día no estamos haciendo en nuestra discusión. Emiliana, en relación al quién que plantea Tomás, bueno, ¿qué chicos van a la escuela? América Latina, un logro, niveles de acceso. No necesariamente es calidad y no necesariamente es retención de esos alumnos que acceden al sistema. Un elemento fundamental en relación a ese quién está en la escuela, efectivamente, qué chicos están en la escuela, que cada vez son más y cada vez son todos, cada vez más son todos, es el rol y el peso que tiene esa determinación inicial. Livia planteaba claramente donde naces determina cómo te va a ir a la escuela, es decir, el nivel socioeconómico, la pobreza geográfica va a determinar lo que la escuela va a poder aportarte en tu vida. Hay un tema, otro desafío clave en América Latina en relación a la educación de nivel inicial y de primeros años. ¿Ese es un problema también? Ay, gracias. Sí, bueno, dos cosas. Una, yo quisiera invitarlos a ver unos briefs que preparamos sobre los resultados de PISA, especialmente para la región. Y aquí estoy, por ejemplo, revisando lo que hicimos en relación a estudiantes pobres y ricos y su desempeño en PISA. Y un dato que quisiera resaltar es que en promedio en la OECD el porcentaje del desempeño de los estudiantes que se explica por características socioeconómicas es el 13%. Y ese es el mismo porcentaje en República Dominicana, en Brasil es el 12%, en México es el 11%, en Trinidad y Tobago es el 10%, y en el país donde es un porcentaje mayor es en Chile, donde es el 17%. ¿Qué quiere decir eso? En todos los países del mundo donde uno nace, el factor del hogar va a tener un impacto. La de gran diferencia es que hay países como Singapur, donde 49% de los estudiantes que vienen de los 10% más pobres tienen buenos resultados en PISA. Y el promedio en la OECD es 29%, y el país más alto que tiene, vamos a decir, donde el número más alto de alumnos de los niveles más bajos de ingresos tienen buenos resultados es Chile, de nuevo, con el 15%. Entonces yo creo que el gran desafío es cómo invertimos eso, o sea, el hogar siempre va a tener un impacto, y sobre todo para nosotros que trabajamos en el sistema educativo, no podemos controlar pues la pobreza, la situación macroeconómica, las crisis, pero sí podemos afectar lo que pasa en los establecimientos educativos. Y también podemos afectar qué acceso tienen los niños a complementos, y uno de ellos, y uno muy importante, es acceso a servicios de desarrollo infantil temprano. La evidencia es realmente contundente, internacionalmente y de nuestra región, de que los niños que nacen en hogares pobres tienen el mismo potencial si los mides a los 12 meses de edad, a apenas un año, y les haces una prueba muy sencilla de qué perciben, qué entienden, qué lenguaje tienen. Es muy similar en Ecuador, por ejemplo, donde se ha medido, en Colombia, entre niños pobres y niños ricos. Pero ya a los 6 años de edad, los niños pobres tienen un rezago enorme, o sea, es decir, cuando ya entran al sistema de educación formal, los niños ricos han tenido una serie de intervenciones, ya sea desde el mismo hogar o porque tuvieron acceso a servicios
de desarrollo infantil temprano, a mejor nutrición, a estimulación cognitiva, que ya les marca una diferencia y los prepara mejor para aprender el resto de su vida. Y eso es una herramienta muy importante y muy poderosa, y afortunadamente muchos de nuestros países lo están reconociendo y están empezando a priorizar el desarrollo infantil temprano, pero todavía obviamente está un poco rezagado en relación a las inversiones que se han hecho en otros niveles educativos. Y por otra parte creo que, y es algo que enfatizamos mucho, que no cometamos el mismo error, vamos a decir, y aprendamos de lo que hicimos en la expansión de la educación básica, y tratemos de entrada de expandir con servicios de alta calidad, sobre todo porque en desarrollo infantil temprano un servicio de mala calidad puede ser muy, muy detrimental, y el de buena calidad cambiar realmente la vida de los chicos. Luis, en tu experiencia como responsable o corresponsable de la gestión educativa en un país que tiene desafíos también, ¿existía la posibilidad de una coordinación de esa estrategia educativa con otras áreas de políticas públicas, por ejemplo, la acción social, en esa especie de cadena de vida que se inicia en estos primeros años, como para influir muy fuertemente ahí y lograr mayor expresión de ese potencial una vez que los chicos entran al aula? ¿Había posibilidades de coordinar políticas públicas de manera eficiente? Donde más coordinábamos era con el Ministerio de Hacienda, rogándoles para que nos dieran plata. No, en realidad yo creo que Colombia, de los muchos desafíos que tiene, creo que los últimos probablemente 8 años en materia de primera infancia, sí creo que ahí hay un ejemplo importante. Colombia asumió la decisión de invertir en primera infancia con una característica importante que fue decir, primero, no puede haber esa dicotomía entre acceso y calidad, y entonces los estándares de atención en primera infancia en Colombia, el estándar ideal, donde ya hoy en día hay una cobertura significativa, todavía por debajo del 50%, pero que ha crecido muy rápido, es de alta calidad, y eso es bien importante. Y precisamente, y ahora que hablas de coordinación, se logró a partir de coordinación. Entonces, el centro de esa coordinación fue la Presidencia de la República, y eso es importante porque enviaba un mensaje político muy contundente, decir, las reuniones sobre primera infancia no se hacen en el Ministerio de Educación, no se hacen en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no se hacen en el Departamento de Acción Social, se hacen en el Palacio de Nariño, en la Casa Presidencial, y las presidía la primera dama con un ímpetu impresionante. Entonces eso lo que hacía era que quienes estábamos participando de la política entendimos rápidamente que teníamos que hacer una coordinación importante con los otros actores, y eso ha permitido que se consolide la política. Estoy sonando como si fuera perfecta, no lo es, pero definitivamente yo creo que el ejemplo de coordinación y de decisión política hizo que el tema de primera infancia hoy en día en Colombia indiscutiblemente va por una buena ruta, con un único obstáculo, que es el obstáculo de los recursos. Definitivamente la caída de los precios del petróleo, de commodities, etcétera, le puso un freno de mano muy fuerte al crecimiento de eso, pero la coordinación definitivamente fue crítica. Para eso estamos los bancos. Ya nos está ofreciendo créditos, ¿sí ven? Bien. Tomás, en la experiencia que ustedes tienen con el trabajo que están haciendo en Chile, ¿cuál es la percepción a partir de ese encuentro con chicos que se esfuerzan en contextos desfavorables? ¿Cuál es la percepción del peso del condicionamiento del lugar del que vienen? Es decir, ¿cuánto creen ustedes que efectivamente el trabajo de ustedes, más allá de el amor por ese trabajo, el compromiso por ese trabajo y la fuerza de voluntad que cada uno de los jóvenes que colaboran en la red aporta, pero efectivamente cuando uno vuelve a la casa dice, la verdad es que por más que hagamos esto, dadas las condiciones de origen de estos chicos, de nacimiento, esto va a ser complicado? ¿Y cuánto sienten que las políticas están corrigiendo eso? Yo creo que la pregunta es qué fortalezas tienen ellos, cuáles son los diamantes en el fondo que nos ayudan a sacarlo de donde están. Por supuesto que todo lo que tú dices es cierto y los datos son abrumantes, pero yo creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta equivocada no debiera ser cuáles son el lastre que tienen, sino cuáles son las fortalezas que tienen. Pero pensemos en el lastre y después hablemos de las fortalezas, porque para tener muy claro cuál es el desafío, ¿no? Porque está claro que la esperanza y la voluntad cambian realidades. Claro, tengo claro la pregunta. Sí. Lo que pasa es que muchas veces ocupamos eso como una excusa para básicamente
falta de locus de control interno, ¿verdad? Y lo que dice es cierto, no lo quiero negar, no lo quiero poner bajo la alfombra, pero quiero decir que tenemos demasiado énfasis en el ambiente versus generar, no solamente en nosotros como profesores, en ellos, el locus de control interno. O sea, el sistema, no solamente el ambiente, el sistema es tan demoledor en contra de ellos. O sea, no es solamente entrar a la universidad, son redes, son contactos, son conversaciones, es mucho más que eso. Entonces, si nosotros... ¿En qué sentido es demoledor? ¿Qué cosas del sistema son demoledoras para ellos? No basta con financiamiento para entrar a educación superior. O sea, tenemos mucha gente que entra a educación superior y la mitad deserta de educación superior. Es un buen dato. 50% de los chilenos que entran a educación superior deserta de educación superior. No es solamente financiamiento, por supuesto que hay financiamiento importante, pero no es solamente eso, son una cantidad de habilidades. Por ejemplo, me acuerdo haber estado en Aysén, estudiantes que duraron 2 años de educación superior y hoy día eran alcohólicos tratando de servir en un restaurante. ¿Por qué? Porque no pudieron vivir solos, no sabían vivir solos, no sabían tener en el fondo control sobre sus acciones cuando alguien no lo estaba, entre comillas, controlando. Entonces, el punto es cómo tenemos una visión potente a pesar de este ambiente donde viven. Y yo creo que esa visión potente es algo que está muy, muy fuera de nuestras conversaciones y la conversación tiende a ser la pobreza en la causa. La pobreza es un dato, pero la causa, en el fondo, es nuestra responsabilidad y la responsabilidad que nosotros queremos asumir. Me voy a tomar de esa observación que haces al final de que la pobreza no es solo el problema, ¿no? Y te voy a plantear esto, Nivia. Hay un estudio de Margarita Poggi, que es una investigadora de IP UNESCO, un estudio sobre América Latina, las encrucijadas de América Latina, con datos de censos y de encuestas de hogares en América Latina, que llegó a una conclusión muy interesante. La fecha es a 2010. Lo que estudiaba era qué porcentaje de chicos de distintos terciles, es decir, el 30% más pobre, el 30% de ingresos medios y el 30% con mayores ingresos, lograba tener a los 20 años el título secundario. Y lo interesante era ver que en Chile había un 6% que no lograba tenerlo, en Argentina era el 25% del sector de mayores ingresos. El tercil de mayores ingresos, que en Argentina representa el 58% del Producto Bruto Interno y de la masa de ingresos, es decir, el sector de mayores ingresos totales, ¿no? El 25% de chicos que podían ir a la escuela, que estaban en condiciones de aprender, no tenía el título secundario. En Chile era del 6, iba variando según las distintas regiones. En Panamá, tengo la cifra, a ver, para que la voy a buscar en mis hojas, en mi computadora. En Panamá el 83,3% lograba tener el título secundario, ¿no? En 2010, a 2010, del tercil de mayores ingresos. ¿Sí? El 30% de mayores ingresos. En Perú eso era el 93%, en Brasil el 80%, en Chile el 91%, en Colombia el 83%. Sin embargo, o sea, en muchas regiones hay un 20% de chicos que podrían estar estudiando no tienen el título. Pero además, lo que nos mostraban las pruebas PISA, los que nos ha venido demostrando y lo que mostraba Andrea, ya la dije recién, es que aún ese sector que va a la escuela y que logra tener el título secundario rinde como los sectores vulnerables de países desarrollados. Entonces, el problema no es la pobreza, necesariamente. Entonces, entremos al aula. Están los problemas estructurales de la pobreza, pero entremos al aula. En el aula, ¿qué está pasando? Que ni siquiera aquellos que están en condiciones de ir a la escuela, que son alentados por su familia, que llegan con más capital cultural y más capital económico, no logran terminar en porcentajes muy altos y si terminan no logran tener buenos aprendizajes. ¿Qué pasa o no pasa dentro de las escuelas? ¿Es la formación docente un tema clave? Bueno, muy importante, quiero clarificar una cosa. Cuando yo hablé del tema de la pobreza y los desempeños, no dije que justo por la pobreza es que ese era el gran factor que decidía lo que ocurría con nuestros niños. Yo decía que la escuela no era un nivelador social, que la escuela no estaba haciendo su trabajo y que la escuela tenía que hacer ese trabajo de equiparar las oportunidades. Así que pienso que vale la pena la clarificación y fortalecer el locus de control interno de nuestros muchachos, que ellos sientan que ellos sí pueden, empezar por ahí, un poco blindarlos en cuanto al entorno. En cuanto a lo que me preguntas, yo pienso que se puede ver de distintas formas.
Una tiene que ver con la tasa de retorno sobre la inversión según el nivel educativo. Entonces, básicamente, si uno analiza la región, se va a dar cuenta que justo la primaria es donde hay mayor tasa de retorno sobre la inversión, la secundaria no tanto y la universidad la tasa es mayor. ¿Qué ocurre? Los muchachos, por un lado, de pronto sienten que pueden ganar más dinero, ser más productivos en la calle sin terminar la secundaria. Otro aspecto que también tenemos que considerar, que es muy importante, es qué está ocurriendo en el aula, lo que mencionabas. ¿Es la escuela lo que queremos que sea? ¿Entienden los muchachos para qué están ahí sentados? ¿Es divertida? ¿Me hace mejor ser humano? O básicamente estoy en un sitio donde hay una metodología unidireccional, donde nadie me pide la opinión, donde siento que no crezco como persona, donde estoy cumpliendo un requisito, o realmente disfruto la escuela. ¿Es la escuela un campo de esperanza? Yo creo que es parte del inmenso problema que hay y tiene que ver con algo que yo dije y de pronto quedé muy en la superficie. El sistema es industrial, no hay responsabilidad sobre el producto final. No hay una identificación, y un poco lo dijo Andreas, el tema de la repitencia. Realmente los educadores, y eso me lo decía mi madre que era psicopedagoga, me decía, ¿son malos alumnos o son malos profesores que no logran los resultados que necesitamos que se logren? Yo pienso que aquí hay un gran desafío. Nuestro sistema educativo tiene un grave problema. Primero que la profesión docente, si analizamos las cifras de América Latina, se va a convertir en una especie en extinción, de pronto porque la gente no siente los incentivos para ser docente y en nuestros países, al menos en el mío, es una profesión de descarte, lo cual no es nada bueno. Tenemos que atraer a los mejores al aula y tenemos que hacer que esos que están en el aula permanezcan en el aula haciendo la diferencia, por un lado. Segundo, el tema metodológico. El tema de que, ¿cómo va a pensar un muchacho como un científico si el profesor no aplica un método científico? Entonces, cuando vemos el estudio McKinsey, nos damos cuenta que en todos los países del mundo lo que determina el cuello de botella sobre la calidad de la educación son los educadores. Si fuera un tema de plata, el mejor sistema educativo estaría en Estados Unidos, cosa que no es cierto. Entonces, las personas hacemos la diferencia y el educador es clave, que tiene que convertirse en un emprendedor social, no en un transmisor de conocimientos. Él tiene que hacer una revolución en el aula y hacerse responsable de ese producto, hacerse parte de un enfoque holístico por el bien de un país y de una sociedad. Luis, estamos adentro de esa caja negra del aula a la que es difícil espiar de alguna manera y ayudar para que sea cada vez más interesante. Y planteabas la falsedad o el error de plantear dicotomías. Pero permiten plantear un debate al menos, ¿no? Claramente la variable docente, formación, calidad de ese docente es clave para transformar el escenario del aprendizaje adentro de la escuela, ¿no? Ahora bien, ese docente, como plantea Nivia, está formado en metodologías del pasado. Cada vez más se instala la idea de que tiene que haber un aprendizaje orientado a competencias y ahí las ciencias exactas y las ciencias duras son un paradigma clave, a expensas de otros paradigmas como los que vienen de las ciencias humanas, como la filosofía. Ahora bien, las sociedades en América Latina tienen dos desafíos. Uno es el empleo, si los jóvenes de secundaria que dejan la secundaria porque tienen que salir a trabajar, o los que terminan que no consiguen empleo, los empleadores dicen que no están bien formados. Y otra es la calidad democrática, ¿no? Esa interacción ciudadana que permita sociedades sustentables, civilmente sustentables. ¿Qué pasa? Que adentro del aula esas dos zonas, la del empleo y la de la calidad democrática, no se están de alguna manera construyendo. Bueno, dos cosas. Lo primero, no puedo resistir la tentación de responder cuando dices la caja negra del salón de clase, y es porque yo vengo de ser maestro de filosofía además, entonces de las que están en extinción,
y me parece que las aulas son cajas luminosas, hermosas, absolutamente espectaculares, y no cajas negras, pero entiendo claramente a qué te refieres en el sentido en que son misteriosas y no sabemos qué hacer ahí. Y claramente yo creo que el error, nuevamente creo que es una falsa dicotomía. No se trata de decir si queremos ser efectistas y lograr que nuestros países produzcan empleo, desarrollen ciencia, produzcan y se conviertan en economías que produzcan empleo productivo, entonces tenemos que enfocarnos en eso y entonces por favor gastémosle menos horas a la filosofía, por favor no quitemos horas de filosofía. Lo que creo más bien es que la mirada, ahí sí un poco atrasada, de que el conocimiento se construye a partir de una serie de compartimentos estancos, es donde se produce el error, porque tú entonces sí empiezas a tener un costo de oportunidad y una competencia entre la hora de filosofía versus la hora de matemáticas o la hora de ciencias. En el momento en que se empieza a concebir la educación de manera un poco más holística, y no estoy diciendo con eso que se eliminen las asignaturas, yo creo que hay ejemplos donde eso funciona, pero en general las asignaturas siguen teniendo un espacio en el salón de clase, pero cuando tú lo miras de manera más holística es mucho más fácil concebir currículos integrales que están desarrollando no solamente las ciencias duras, también las humanidades y también el desarrollo de esas habilidades blandas, entre comillas, que hoy en día son tan importantes y que ya tantos estudios están mostrando que impactan montones en el entorno laboral. Entonces, en ese sentido, mi opinión es que la mirada curricular moderna que entra al salón de clase tiene que dejar de mirar el conocimiento como unas cajas independientes que se suman la una a la otra, y como el tiempo es limitado, en última si quieres meter una caja tienes que sacar otra. El tema es cómo utilizamos más bien vasos comunicantes que permitan conectar esas áreas del saber y que permitan que se desarrollen todas esas áreas. Tomás, ¿cuán fácil o difícil? Sé que tendés a mirar la realidad por el lado positivo. Yo soy periodista, la miro por el lado negativo. Sí, ¿cuán fácil vamos a poner los dos lados. ¿Cuán fácil o difícil es formar a un docente joven, profesional, no importa si viene del mundo docente o si viene de otra disciplina, para que se convierta en ese maestro moderno, actual, que ya no tiene que saber mucho de su disciplina, sino tiene que saber de cómo atravesar transversalmente distintos conocimientos y con proyectos interesantes en el aula, hacerlos cruzar sin perder precisión disciplinaria en términos de los saberes y al mismo tiempo logrando este pensamiento científico, este aprender a aprender, aprender a pensar. ¿Cómo se logra eso? Porque no hemos logrado formar maestros buenos en general en el viejo formato. ¿Cómo se logra esta complejidad? Creo que es muy buena tu pregunta porque hoy día en Chile creo que la respuesta a esa pregunta es no sabemos. ¿Por qué? Hay que decir por qué. Nosotros como Enseña Chile hemos tratado de acercarnos mucho a las facultades de educación y me impresiona mucho la falta de apertura que hay para reconocer problemas. Enseña Chile tiene miles de problemas. Oye, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto otro? ¿Por qué no vemos maneras juntos de resolver estos problemas que finalmente afectan a los estudiantes? Yo no me he topado con ninguna facultad de educación en Chile que sabe dónde sus profesores hacen clase después de la facultad de educación. Puedo estar equivocado, nunca he podido descubrir una que sepa dónde están haciendo clases sus profesores, menos cuál es el efecto de esos profesores sobre sus estudiantes. Entonces, para responder tu pregunta, no sabemos, no hay evidencia, y yo soy ingeniero y veo los sistemas, no hay sistemas que retroalimenten se podría decir, outputs de los estudiantes en el más amplio sentido de la palabra, habilidades socioemocionales, productivas, relacionales, etcétera, con la selección y formación de profesores. Entonces, no vamos a poder responder esa pregunta hasta que no hagamos un link, una conexión entre lo que los estudiantes están, se podría decir, viviendo, experimentando y aprendiendo con lo que pasa en la formación docente. Entonces, yo ahí creo que hay una falta de visión como país para decir, nosotros nos debemos a los estudiantes primero que nada, tenemos una responsabilidad como Facultad de Educación, por ende lo mínimo que podemos hacer es saber cuál es el efecto de nuestros profesores sobre el desarrollo en el más amplio sentido de la palabra de nuestros estudiantes. Y ahí hay no una caja negra, un hoyo negro del espacio
porque no hay información, no hay nadie que te pueda ni siquiera decir dónde están sus profesores haciendo Claro, clase. impresionante, sí, sí. ¿Puedo decir una cosa Y cortita un sobre dato eso? súper corto, otro dato fundamental, esto me lo dijo Juan Eduardo García Huidobro, que es el número 3 hoy día dentro del Ministerio de Educación, solamente el 5% de las personas que están en la Facultad de Educación ha pisado una sala de clase. El 5%. Sí, Entonces, sí, sí, sí. no es un hoyo negro así Sí, sí. universal. Luis, ¿qué Yo ahí quisiera, y es que me encanta lo que estás diciendo, Tomás, porque un reto que tuvimos en algún momento en Colombia fue cuando quisimos invitar a las universidades, a las facultades de educación a reformar sus programas, tanto de pregrado como posgrado, y particularmente en los temas de posgrado nos dimos cuenta al hacer el censo de las maestrías en educación, que cerca del 90% de las maestrías registradas ante el Ministerio de Educación en educación eran maestrías de investigación. Y nosotros decíamos, pero no entiendo muy bien qué quiere decir esto, cuando en realidad lo que necesita el país son maestros entrenados en la práctica, en la docencia, en la pedagogía, en el salón de clase, para hacerlo bien en el salón de clase, pero las facultades de educación estaban concentradas en hacer una cantidad de ejercicios teóricos absolutamente desconectados del salón de clase. Luego yo creo que un tema importante tiene que ver con que nuestros maestros en las escuelas de educación reciban formación aplicada al salón de clase, porque de lo contrario salen con un tema que yo creo que es un tema un poquito de prestigio social, decir, no, soy un investigador. Claro. Yo digo, pero en últimas, la gran mayoría de profesionales, excepto quienes tienen doctorado, no estamos diseñados para investigar, sino para aplicar y transformar ese entorno en el que estamos. Emiliana, por tu experiencia en la región, ¿cuán generalizada está esa brecha entre la formación teórica y el practitioner, el docente que efectivamente está en el aula reuniendo un montón de experiencia, acumulando saberes que nadie recoge? ¿Cuán generalizado está eso? Yo escuchándolos me recuerdo de la investigación que hizo Mariano Herrera, que está ahora en la Universidad Nacional de Ecuador, de Educación de Ecuador, y él me comentaba que él estudió todos los currículum de todos los programas de formación inicial docente en Venezuela hace ya varios años, y en ninguno había alguna clase sobre cómo enseñar a los niños a leer y escribir. Era todo la teoría de Freire, la teoría de otros filósofos, pedagogía, pero nada práctico, ¿no? Y República Dominicana, que es un país donde trabajamos muy de cerca, tiene los peores resultados en TERCE, en PISA, y tiene un problema gravísimo de muchachos que están en el sistema educativo asistiendo, pero no leen ni escriben. Y el especialista que yo tenía allí hace unos años, que ahora está en Colombia, por cierto, creo que lo conoces, Horacio. Claro que lo conoce. Él es especialista en lectoescritura y él se puso a estudiar, bueno, ¿cómo puede ser? Voy a estas clases y niños de cuarto grado no saben leer, pero el mínimo, ya ni siquiera leer para aprender, ¿no? Y resulta que había habido una reforma donde cambiaron el método de enseñanza de lectoescritura al método constructivista, que no se para por siglas. Yo no soy experta en esto, pero he aprendido todo lo que sé por mi equipo. Y realmente uno piensa, el español es la lengua más fácil de aprender a leer y escribir. Los que hablamos otro idioma sabemos que qué lujo, que la A es solo A, que la E es solo E, que todo lo que uno lee es como se escribe. Imagínate aprender thorough y through, y se escriben casi igual, pero se pronuncian muy distinto. Y la TH está y mil cosas, ¿no? En español, o sea, yo sin ser experta digo, bueno, common sense dice muchas cosas. Yo creo que la educación al fondo es mucho de sentido común y por eso quizás, digo yo aquí especulando, se ha investigado menos de cómo se hace, se ha considerado que los maestros no tienen tanto que aportar y vienen los expertos teólogos o filósofos a dictar política educativa. Creo que tenemos que cambiar eso y creo que también pensar que el hoyo negro o la aula es una caja negra nos ha hecho daño, porque cuando algo es tan grande y tan oscuro es muy difícil dividirlo para estudiarlo sistemáticamente. Entonces pensar quizás, y ustedes son un grupo fantástico, yo creo, de personas que están en la práctica, que están viendo día a día y que pudieran apoyar a los investigadores de su país y también a los regionales en identificar espacios para sistemáticamente observar. Un punto más. Unos colegas míos
un equipo del Banco Mundial y del BID hicieron un estudio en diversos países observando con el método Stallings, que es un método muy sencillo, no es muy costoso de aplicar, y solamente básicamente observan en periodos de 10 minutos con un rúbrico bastante claro qué está haciendo la clase, si los alumnos están escuchando al docente, si el docente está dando clases, si el docente está ordenando la clase, está, no sé, en break. Y fue muy revelador porque, sin decir demasiada cosa profunda, mostraba que en los países exitosos en lograr altos niveles de aprendizaje, un 85% del tiempo docente está dedicado a tareas instruccionales. Los estudiantes están realmente aprendiendo, están haciendo algo activo para aprender. En nuestros países es algo así como el 30%, porque el resto está en ordenar, en distraer. Bueno, en el peor de los casos tiene una foto, una de las colegas que lo presenta, de un docente, creo que en México, oficialmente dormido así en el escritorio mientras los alumnos están haciendo cualquier cosa. Por cierto, estas visitas eran anunciadas, o sea, el colegio sabía que se iba a ir a medir. O sea, el descaro era tal que ni les importó a los colegas despertar al docente. Entonces tenemos un sistema un poco... Se ha cumplido la hora de las pálidas, la media hora de las pálidas de los problemas. Hago un punteo rápido para pasar a ver si encontramos algunas vías, algunas propuestas esperanzadoras, algunos caminos de acción. Un problema que es más allá de lo educativo, que es la pobreza y cómo la educación puede efectivamente transformar esos destinos, cómo la intervención de la acción social en primera infancia colabora y puede colaborar mejor en el aporte que la educación puede hacer. Otro desafío que es volver a interpretar la palabra acceso e inclusión como una palabra abarcadora que implique también la calidad y no dejar de dividir un logro con un fracaso. Es decir, si no hay calidad, el acceso no se puede considerar tal, y el acceso y la calidad sin acceso tampoco, no sería un triunfo. La formación docente en relación a docentes que puedan asumir un nuevo paradigma de aprendizaje y de construcción del conocimiento, y la relación entre esos campos teóricos que definen políticas públicas y quienes están efectivamente frente a las aulas, para devolverles la escucha a quienes están experimentando día a día las aulas, aporten su saber y en ese aportar el saber recuperen su prestigio de alguna manera también. Como una síntesis rápida de lo que hemos conversado. Pasamos ahora a ver qué podemos hacer con todo esto. Luis, ¿tuviste la oportunidad o querrías tener la oportunidad, si volvieras al mundo educativo, de llevar con valentía la propuesta al Congreso de la Nación, una propuesta educativa? Los 3 puntos claves que debería tener esa propuesta. Sí, y antes creo que doy un poco de contexto. Creo que muchos de los problemas que tenemos en la región están anclados en regulaciones que en buena medida están de alguna manera atendiendo a intereses particulares, intereses sindicales, intereses normativos que ponen un cuello de botella. Y voy a ser muy claro en este foro en el que estamos. Por ejemplo, la capacidad de crecimiento de todos los enseñas en la región está en buena medida limitada porque los sistemas de acceso docente están hechos de tal manera que quien no viene de la trayectoria tradicional es muy difícil entrar a una escuela pública. Es el ejemplo más claro y aquí estamos. Y si eso no cambia en la gran mayoría de nuestros países a nivel del Congreso, pues vamos a seguir teniendo intervenciones espectaculares, pero modestas en términos de tamaño. Voy a mostrar 3 cosas muy concretas que pasan en Colombia que parecen del mundo del absurdo y que solo se podrían reformar en el Congreso. La primera, y yo creo que muy común en nuestros países, los directores de las escuelas no pueden elegir ni despedir a sus maestros. Les pedimos que transformen la calidad, pero no pueden elegir ni despedir a sus maestros, y los maestros están básicamente anclados a una posición porque pasaron un concurso o fueron elegidos y ahí pueden estar de por vida. Segundo, en Colombia, un maestro que acaba de entrar al sistema, que entra en un nivel que se llama el nivel 2A, de acuerdo con el concurso docente, y un maestro que lleva 20 años o 15 años en el sistema, ganan más o menos lo mismo.
porque la lógica salarial está construida sobre un tema de seniority, ¿sí? De antigüedad un poco, pero no está en absoluto, perdón, dije mal, ganan más o menos lo mismo, no, hacen más o menos lo mismo, ganan distinto, simplemente porque ha pasado más tiempo, pero hacen exactamente lo mismo. El que llegó hoy al salón de clase y el que lleva 20 años en el salón de clase tienen el mismo trabajo, porque el sistema, un poco igualitarista en ese sentido, dice pues profesor es profesor y eso es lo único que tiene que hacer. Y por último, otro absurdo, en Colombia para entrar al sistema educativo se hace a través de un concurso a nivel nacional que organiza un ente separado del Ministerio de Educación. Este concurso se hace cuando a ese ente le da por hacerlo, literalmente. Lo cual significa, y les voy a dar un ejemplo muy concreto, entre el año 2012 y el año 2015 se graduaron en esos 3 años 2 promociones por año, porque las promociones son semestrales, estoy hablando de los egresados de facultades de educación, se graduaron 6 promociones de egresados de todas las facultades de educación de Colombia y ninguno pudo entrar al sistema, ninguno, porque el concurso es impredecible y se hace de vez en cuando. Estos ejemplos simplemente ilustran que si bien tenemos mucho que hacer en el salón de clase, ser valientes, tener locus de control interno, transformar, hay unas cosas que tenemos como sociedades que exigirle a nuestros gobernantes que se transformen, porque si seguimos secuestrados por unos sistemas que no se hicieron pensando en los niños, infortunadamente vamos a encontrar un techo hasta el cual podemos llegar. Nivia, Luis plantea claramente que si estuviera en el Congreso plantearía un cambio de la regulación de el ingreso a la carrera docente y el avance en la carrera docente. ¿Coincidís con eso? Y otra pregunta relacionada con este punto es, en pos de transformar el sistema y estas regulaciones, la relación con el sindicato es clave. ¿Cómo se mejora esa relación? Bueno, antes de iniciar en cuanto a lo que plantea Luis, yo creo que es muy importante hablar muy cortito sobre el papel de las universidades. Las universidades deben dejar de ser claustros. A mí me enferma cuando se habla de las universidades como claustros. Las universidades deben servir a la sociedad. Y ese trabajo se supone que tienen una inteligencia colectiva, la intelectualidad de un país, no tiene que quedarse en la universidad tiene que tener extensión y eso significa que tiene que ir a las escuelas. La universidad tiene que ser mucho más responsable en cuanto a su producto y para eso la formación inicial tiene que ser teórico-práctica desde el inicio. Eso es una precisión que es muy importante que se considere y, ojo, si tú quieres que un niño tenga las alfabetizaciones, por supuesto en lectura, en escritura, en matemática, en conciencia social y cívica, que tenga habilidades blandas, que tenga autocrítica, que sea capacidad de resolver problemas, eso se lo tienes que enseñar a los educadores. Lo que quieres en los niños tiene que hacerse en la formación inicial, eso por un lado. En cuanto a lo que hace… ¿Exigiría como parte de un cambio en las regulaciones, exigirías un cambio y el establecimiento de la profesión docente como una profesión universitaria con título de grado universitario? Yo creo que exigiría más bien un examen de ingreso. Yo quisiera un examen de ingreso porque a mí… ¿A la universidad o a la carrera docente? A la carrera, porque a mí me puede decir un título cualquier cosa, para mí eso no significa nada, es una idoneidad que refleja que en 2017 tiene X carrera que ha cumplido. Entonces, para mí eso no significa nada. Para mí lo más importante en cuanto al tema de la carrera docente es cambiar cómo encaramos la carrera. Primero que todo, es absolutamente impresentable que sea con base en seniority, con base en lo que nosotros llamamos en mi país titulitis, traes un certificado y eso te da supuestamente movilidad. Yo creo que tiene que enfocarse la carrera en cuanto a los resultados de los niños. Tiene que haber una vinculación y ahí el sistema va a dejar de ser industrial, porque va a haber una responsabilidad en cuanto a resultados. Eso es lo primero. Lo segundo, yo siento que debe haber oportunidades dentro de la carrera para atraer a los mejores candidatos. Y eso tiene que ver, por supuesto, con un salario atractivo, pero además con incentivos que probablemente escuchamos a Andreas hablar de ellos. Una relación mucho más horizontal en la interrelación en cuanto a lo que se hace en el aula, más colaboración, más creatividad,
En Singapur, por ejemplo, te dicen cuando inicias la carrera, ¿usted qué quiere ser en el futuro? ¿Usted quiere escribir currículum? ¿Usted quiere ser mentor de otros alumnos? ¿Usted quiere escribir libros? ¿Usted quiere investigar? Entonces le abres un panorama muy diferente y la movilidad no va a ir relacionada, al menos con lo que ocurre en mi país. Para tener movilidad necesitas ir de educador a administrativo. ¿Y quién ha dicho que un buen educador es un buen administrativo? Entonces, sacas un buen educador del aula y más bien sacas del sistema a alguien que pudiera ser un buen mentor. Así que hay que reinventar la carrera docente y hay que reinventar la formación inicial para lograr atraer a los mejores candidatos y también lograr que se mantengan en el sistema. ¿Cómo desde la política pública se mejora el diálogo con los sindicatos que tienen un poder de influencia importante en estos debates en América Latina? Yo les quiero contar una cosa. Dentro de mis diversiones, en los últimos 6 meses estoy en un diálogo representando al Consejo Nacional de la Empresa Privada que se llama Compromiso Nacional con la Educación. Tengo a todos los miembros de los 17 sindicatos conmigo y yo creo que la mejor manera de tener un diálogo respetuoso, primero, es entendiendo sus problemas y sus desafíos diarios. Segundo, haciéndoles entender que la sociedad tiene derecho a participar, que nosotros tenemos una opinión, que realmente lo que ocurre en nuestras escuelas determina el futuro de nuestros países y que ellos pueden ser esos transformadores sociales. Curiosamente, de haber sido grandes detractores de su servidora, en este momento tenemos una relación muy cordial porque yo pienso que en estos diálogos tienes que usar data dura y no puedes ser descalificador. Tú no puedes decir que todos los educadores no tienen ningún tipo de compromiso porque no es verdad. Ni podemos decir que estamos haciendo en el sector privado al que represento todo lo correcto porque no es verdad. Las escuelas han estado muy solas. Entonces tiene que ser un diálogo respetuoso, horizontal, con escucha activa. Uno tiene que escuchar cuáles son sus posiciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos, porque muchas veces reaccionan con base en el miedo y no en que no tengan claro que lo que uno dice es correcto. Ver la parte humana antes de ver el aspecto profesional. Hay que empezar siempre viendo a los ojos a las personas. Emiliana, planteó Nive una cuestión interesante, la información dura, los datos duros de alguna manera permiten construir un diálogo que saca la estigmatización generalizadora, los docentes son vagos, los docentes faltan. ¿Cuánto de esa información dura, que ustedes en los informes la aprovechan muchísimo, se usa en América Latina para construir ese diálogo positivo entre los distintos sectores involucrados? De manera transparente, ¿no? Que se use de manera transparente. América Latina, como todos sabemos, es una región bien diversa y entonces varía mucho entre países. Yo creo que algunos países han comenzado muchísimo, o sea, yo creo que en algunos países por ya varios años, Chile es uno donde el Estado también promovió centros de investigación educativa a través del CONACYT. Entonces se formó una generación de vamos a decir, hay una actividad enfocada en investigar en educación, a usar la información. También el Estado ha invertido en generar información y hacerla disponible para la investigación. Y yo creo que una de las externalidades de generar información, y es el caso, por ejemplo, de Chile, yo no soy chilena, no tengo nada, bueno, tengo un tío que se mudó a Chile hace muchos años, pero ya, y terminé haciendo mi doctorado sobre Chile porque era el país de Latinoamérica, yo quería trabajar en Latinoamérica que mejor información tenía y que más disponible la hacía. Como yo, ahí Miguel Urquiola, Patrick McKeown, una cantidad de economistas de mi generación que hicimos nuestras carreras principalmente estudiando el sistema educativo chileno, no porque, bueno, en parte porque era muy interesante, pero en especial porque tenían la información que nos permitía analizar sus desafíos, sus oportunidades y sus problemas. Y yo quisiera en ese sentido decir que muchos países han hecho avances, pero no tantos como, no, o sea, claro, todo toma tiempo, pero creo que por muchos años hubo, vamos a decir, pruebas de aprendizaje estudiantil, pero no con el propósito de informar al sistema, de mejorar la política. Se hacían como termómetro, tipo PISA, ¿no? Claro. Que te da pero PISA no te permite, por el hecho de que es una muestra, que es un solo grado, no te permite realmente tomar decisiones de política educativa, por más que Andrea
tiene un buen síntesis porque ve todos los países del mundo. A nivel de país, yo creo que necesitamos mucho más y mejor información. Creo que hay países que realmente han progresado muchísimo, Colombia es uno, Perú recientemente, Brasil también, Ecuador, ni hablar, y otros países que están haciendo medidas con Panamá, increíblemente, apenas tuvo su primer prueba censal de aprendizajes de una materia, de un grado el año pasado, en toda la historia de Panamá. Pero bueno, es un progreso y queremos apoyarlos y los estamos apoyando. ¿Puedo aprovechar Sí. y decir algo? Hay varios esfuerzos que estamos haciendo para potenciar para potenciar el acceso a información de una forma más amigable. Uno es CIMA, el Centro de Información para el Mejoramiento de Aprendizajes. Es un portal que está disponible en la web, en español, en portugués y en inglés. Y otro es un proyecto más de investigación, un poco informado y de la experiencia de lo que pasó en Chile cuando se fundaron centros enfocados a investigación, un centro regional de investigación e innovación en educación que se llama SUMA, S-U-M-M-A. Ya tenemos también el portal, está recién arrancando y los invito a invitarlo y a ser parte de eso. Quisiera decir una cosa más y que tiene que ver con algo más, una nota más positiva. Anoche cuando por fin conocí a Tomás en persona, después de muchos intercambios por chat, él me dijo un comentario que también yo he escuchado y que siento profundamente que es una realidad, que los latinoamericanos somos distintos a los otros de otras regiones, somos más cálidos, nos abrazamos más, somos más abiertos, compartimos el lenguaje, ¿no? Y creo que eso es muy cierto. A mí en ese sentido me encantó cambiar del Banco Mundial al BID por todo lo bueno que eso trae. Somos chistosos, compartimos el sentido del humor. Creo que eso es un asset que no hemos explotado en el sistema educativo. Cuando hemos estudiado con métodos muy sofisticados como es CLAS, de videograbaciones, y analizamos con estándares internacionales las fortalezas del docente, la fortaleza que más se destaca en nuestros docentes latinoamericanos es la calidez con que trata a sus alumnos. Yo creo que eso debemos potenciarlo. Creo que en el fondo, con todo el conocimiento que está emergiendo sobre la importancia que tienen las competencias socioemocionales en el mundo del trabajo, sobre vamos a decir, el conocimiento técnico siendo cada vez más disponible por vías externas al docente, que el docente ya cambia de ser la persona que sabe todo y que dicta clases y que los alumnos aprendan del docente a un facilitador de un método distinto de aprender que descansa mucho más en materiales que en general son disponibles a todo el mundo por igual y que cabe en el docente facilitar ese proceso. Creo que tenemos algo muy potente, ¿cómo dicen ustedes? Potente, dicen los chilenos, que debemos protestar y los invito a pensar conjuntamente porque no creo que yo lo sé cómo hacer. Quiero retomar esto que comenta Emiliana, porque comenta dos cosas que parecen opuestas y, sin embargo, las está pensando para el docente, que es, por un lado, esta calidez, esta empatía socioemocional, y por otro lado, el uso de información. A la hora de formar un docente que logre ese vínculo clave para el aprendizaje y al mismo tiempo que sea un docente profesional, ¿cuánto de una especialización de la formación socioemocional hay a la hora de formar a un docente que va a ir a un aula compleja? ¿Y cuánto hay de ayudar a ese docente a acostumbrarse a usar datos duros del sistema, de tasas de repitencia, de niveles de aprendizaje, de evolución de los aprendizajes de ese alumno, es decir, a la hora de evaluar cómo va a manejar esa clase? Es muy interesante tener esta discusión o esta conversación dentro de lo que se dice atraer a los mejores, porque ¿quiénes son los mejores? Aquellos que tienen la competencia técnica, aquellos que tienen la competencia socioemocional. Yo le diría que son tres patas que uno no podría sacar ninguna de las tres. Uno en la parte técnica, que ya se conoce. Otro en la parte, se podría decir, relacional. Y me gustaría agregar un tercero, que es sencillamente la parte de ser un ejemplo. O sea, las personas, alguien mencionó el sentido común, aprendemos mediante el ejemplo. Entonces, esas tres partes tienen que estar en la selección y en la formación. Y yo te diría que hoy día tratamos de formarlo, estamos tratando de ver el efecto de esto,
pero estamos tan atrás que yo creo que no hemos definido esas tres patas. Hoy día lo que se selecciona, por lo menos en Chile, a nivel de facultades de educación, es solamente un puntaje de ingreso. Que yo sepa, no hay entrevista para poder medir las otras dos cosas, y menos sabemos cuál es el efecto en los estudiantes. Entonces, es bien interesante poder tener una visión de quiénes son los mejores. Una visión y con esa definición decir, ok, ¿cómo atraemos, formamos y acompañamos a esta gente en los lugares de más necesidad? Tomás, Emiliana señalaba la riqueza informativa que tiene Chile en términos de datos del sistema educativo. A la hora de planear las clases, ¿ustedes sugieren que esos datos se usen para planear una clase? Absolutamente. ¿Es parte de la práctica Perdón, no respondí diaria? bien. Tienen que ser las dos, la parte de informativo. Cuando decías sí. técnica, te Cuando me referías a refería, eso. Claro, Ok. claro. O sea, deja darte un ejemplo real en Enseña Chile. Nosotros medimos dónde están nuestros estudiantes y en promedio nuestros estudiantes están 2,2 años atrasados según el currículum. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El profesor con mucha energía y muchas ganas viene y pasa el currículum, por ejemplo, de su octavo básico. Pero no entiende que en promedio están 2,2 años atrás, pero el promedio no existe. En verdad hay una varianza de hasta 6 años de retraso o incluso años que están de avance. Entonces, si el profesor no entiende cuáles son sus estudiantes y cómo aprenden, va a hacer clase a un estudiante que no existe. No entiende el concepto de varianza. Claro, y entonces tiene que ser, yo digo 4x4, o sea, tiene que ser muy bueno socioemocionalmente y tiene que ser muy bueno para poder ver datos. Yo me acuerdo, aquí está Patricio, que fue profesional en 2010, me acuerdo de su clase de Excel a sus coprofesores. Pues la mitad sabía Excel y la otra mitad no. Y yo creo que, de nuevo, Excel no salva el tema, pero tiene que saber medir datos. Y nosotros estamos tratando de tener esa cultura, pero aquí hay un gran pero, que es generalmente ocupamos los datos de manera punitiva. Generalmente ocupamos las pruebas solamente con un fin punitivo. Claro. Y somos muy malos para generar ambientes formativos. La gran cantidad de los profesores en Latinoamérica, me atrevo a decir, no les gusta que los vayan a ver porque se sienten evaluados, con justa razón, porque nunca les devolvemos esos datos de manera formativa. Entonces, no es solamente saber ocupar la planilla Excel, sino que qué haces con esos datos para que realmente ayude al profesor a mejorar y no solamente a evaluar. Tenemos los últimos minutos. Les voy a proponer una sola pregunta para que cada uno pueda hacer un cierre. Y es una pregunta para llevarlos a una definición de muy pocos minutos. Si tuvieran la oportunidad de ocupar una posición de influencia, no importa desde qué lugar, para transformar de manera significativa alguno de los problemas del sistema educativo, ¿cuál decisión, una sola, tienen la oportunidad de tomar? Están en una isla desierta y tienen que tomar una decisión. ¿Cuál tomarían? A cada uno de ustedes. Yo parto. Yo creo que falta una visión y una misión clara en nuestro sistema de educación. ¿A qué me refiero? Hay tantos problemas que finalmente nos diluimos. Y la visión es sencillamente los estudiantes. Nos debemos a nuestros estudiantes. O sea, el para qué de todo lo que hacemos es para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse lo máximo posible. Yo creo que la gran mayoría está de acuerdo de eso. Donde no estamos de acuerdo es en la misión, en el cómo. Y yo ahí solamente pondría una pregunta que creo que engloba todo lo que hemos hablado hoy día. Y esa pregunta es, ¿cómo podemos atraer, desarrollar y formar a los mejores, definiendo mejores como lo hemos dicho antes, para que esa gente esté en terreno, esté en los lugares, se podría decir, donde se juega el futuro de nuestro país, que es la comunidad educativa? No en el ministerio, no en esos centros, sino que cómo hacemos para que atraer, formar y acompañar, para que los mejores estén en los lugares más difíciles. Esa visión y esa misión me la jugaría entero por ello. ¿Quién quiere? Luis, que estás ahí al lado. Sí. No, estamos absolutamente de acuerdo. Solamente le añadiría a atraer, formar y acompañar, equipar. Y lo digo por lo siguiente, parece una tontería, pero una de las cosas que a mí más me impactó cuando tuve la oportunidad de visitar escuelas por todo el país, es que en términos generales, la historia de un maestro colombiano, y sé que es la realidad en buena parte de Latinoamérica, es que terminan su carrera, se gradúan como licenciados, logran entrar al sector público
Y ahí terminó todo. Con el mismo cuadernito con el que planearon su primera clase, 20 años después están planeando la misma clase. Y uno a veces puede tener la tendencia a decir, vagos, perezosos, y yo digo, no, al Estado le corresponde equipar a los maestros con las herramientas y los recursos necesarios para que fortalezcan su práctica. Luego, yo estoy convencido de que es importante atraer a los mejores, pero ¿quién no quisiera eso? También es bueno atraer a los mejores médicos, a las mejores enfermeras, a los mejores abogados. O sea, no hay una sola profesión que no se sueñe con atraer a los mejores. Luego, de alguna manera es importante atraer a los mejores, pero también se trata de que quienes estén equipados con las herramientas necesarias, y por ese conducto creo que también se equipa a los estudiantes. Y termino con una cosa muy pequeña, una cosa que me impactó cuando estuve en Chile hace un par de años, es que un estudiante chileno, cuando se gradúa del colegio, la cantidad de textos que le ha entregado el Estado implica que tiene una biblioteca de cerca de 70 textos escolares, entre el diccionario, el texto de español de primero de primaria, etcétera, etcétera. En Colombia esa cifra es 0. Pretendemos que nuestros estudiantes aprendan, pero ni siquiera invertimos en darle un texto escolar. Pretendemos que nuestros maestros sean los mejores en el salón de clase, pero no les damos absolutamente nada. Luego, equipar es lo siguiente que yo añadiría al tema. Muchas gracias. Emiliana. Luciana, estamos haciendo trampa porque yo creo que vamos a construir uno sobre otro, ¿está bien? Así agregamos en vez de decir, bueno, porque estoy de acuerdo con… entonces yo diría, y bueno, voy a hacer una cuña. Tengo que aprovechar que estamos terminando un libro sobre justamente cómo cerrar la brecha del talento docente en América Latina, que es justo sobre el flujo. O sea, ya han habido muchas publicaciones sobre qué hacer con los docentes que tenemos, que es muy importante, pero vamos a trabajar sobre cómo atraer más talento a la profesión y estamos haciendo una revisión de por qué llegamos a donde estamos, ¿no? Entonces los invito, eso va a estar en octubre, Dios quiera. Yo quisiera decir, ¿puedo decir dos cosas relacionadas? Sí. Una es… yo tuve una experiencia que me marcó mucho supervisando un proyecto en Uruguay, donde el Banco Mundial, donde yo trabajaba, estaba invirtiendo en expandir la infraestructura, o sea, hacer escuelas de tiempo completo, y muchas de ellas eran de educación bilingüe, ya fuera en inglés o en portugués. En una de estas visitas a una escuela realmente hermosa, en una comunidad muy pobre en las afueras de Montevideo, estaban los mejores docentes. La directora, de hecho, era la que dirigía para el proyecto el programa de formación docente de todo Uruguay. Y ella era la directora, pero como ella estaba en este cargo, como es muy también de costumbre, ella tenía años que no estaba en esa escuela. Pero había una directora suplente, que también es muy común por lo menos en los países del Cono Sur. Yo veo eso, que una vez uno tiene el cargo de por vida y uno no lo suelta por nada del mundo. Y entonces es como otro suple y ejerce esas funciones mientras uno hace otras cosas. Y entramos al colegio espectacular y estamos viendo una clase de 4º grado, o sea, niños más o menos de 10 años de edad, y estaba la maestra en la pizarra con la canción de Yellow Submarine de los Beatles, y los niñitos todos recitando, ¿no? No me acuerdo las letras exactas, pero me acuerdo que era esa canción, ¿no? We all love the yellow submarine. Y ellos todos recitando en unison, como se dice en inglés. Y yo entro y interrumpo la clase y digo, hi, how are you? A un niñito, y me ve así como si le estuviera hablando en japonés. Y le digo, my name is Emiliana, what's your name? Y de nuevo. Yo salgo horrorizada y le pregunto, pero estos niños es nuevo, el que entró tienen los 5 años en la escuela, de kinder. Y básicamente tenían desde primer grado en educación bilingüe, doble tiempo todos los días, que es, por cierto, el mismo modelo que yo aprendí inglés. Y yo hablaba inglés realmente muy bien a los 12 años de edad. Entonces me llamó mucho la atención. Y luego nos fuimos a la sala de maestros y empezamos a conversar con la directora suplente, con todo el cuerpo docente. Y la coordinadora del proyecto, que era funcionaria del Estado, pero financiada por el BID, estaba muy agresiva porque vio mi cara y entonces ella me tenía que responder. Y ella empezó a preguntar, pero ¿cómo puede ser que estos niños, qué están haciendo acá? Y al final de una discusión que se volvió bastante caliente, la directora dijo, Marina, tú no estás viendo quiénes son estos niños, ¿tú crees que algún día van a hablar inglés? Y a mí me rompió el corazón, esa noche no pude dormir, y yo pensé, este es el problema de América Latina, que estos niños son pobres y los mismos maestros no creen que ellos puedan hablar inglés.
Y yo creo que ese es el chip que yo quisiera cambiar. Yo creo que va con atraer a mayor talento, pero también creo que va con trabajar con toda la sociedad, porque yo creo que es algo que tenemos muy en las venas del latinoamericano, en todo sentido. Uno va por la calle y ve al más pobre y cree que ese no vale tanto como uno, que no es tan pobre. O sea, eso está culturalmente asentado en nuestra sociedad y lo tenemos que cambiar si queremos avanzar. Muchas gracias, Emiliana. Nivia, tu propuesta. Yo haría una propuesta de política pública que enfoque como el centro de toda la atención a la escuela. Y eso implicaría que lo que interese a los ministerios de educación sea qué ocurre en la escuela y especialmente ojalá en el aula. Eso implica una política que se enfoque a equiparar oportunidades alineando los recursos. Cuando te hablo de recursos, te hablo desde recursos humanos, los recursos que mencionaba Luis, por supuesto instalaciones, porque nosotros tenemos que asegurar dos cositas. Primero, no, tres al final. Primero, lograr que se ejerza efectivamente el derecho a la educación. Eso significa que tiene que estar disponible, que tiene que ser asequible, que sí, tiene que ser adaptable y que tiene que ser aceptable. Y tiene que tener los 4 pilares que necesitamos para educar: ser, el saber ser, aprender, convivir y aprender. Pero además tiene que ser una educación de calidad. Eso significa que tiene que ser eficiente, eficaz, pertinente, equitativa y relevante. Entonces, todos mis esfuerzos se enfocarían a lograr eso, pero como una política pública de equiparación de oportunidades y que permee a todos los niveles. Eso implica que rompemos el paradigma de nuestra querida Emiliana, que pensemos que porque son pobres, son fracasados y no tienen las capacidades ni las competencias. Todos tenemos derecho a educación de calidad y todos tenemos derecho a soñar. Muchísimas gracias, Nivia. Muchísimas gracias a todos por una escucha tan atenta y esperamos que se puedan llevar algo de algunas de las reflexiones que los panelistas de manera tan apasionada y precisa, digamos, ustedes están en las aulas, ustedes saben mejor que nadie y esperemos que algo de todo esto que se conversó les sirva para enriquecer esas aulas. Muchas gracias. Ah.